noche, hermanos, miraremos un poquito, dice, las dimensiones, dice la longitud era de 2.5 codos, el ancho 1.5 codos, la altura 1.5 codos. Accesorios, tenía las tablas de la ley adentro, una vasija de oro con un gomer de maná, y había una vara, dice la vara de Aarón que reverdeció. Esas tres cosas estaban dentro del arca. Los materiales: madera de acacia cubierta de oro, interior y exteriormente, o sea, estaba por dentro y por fuera. El propiciatorio y los querubines de oro puro. De verdad, hermano, que todo lo que nosotros podemos mirar en el tabernáculo, hay muchísimo oro. De verdad que cada una de las personas, hermano, eran dadivosas. Cuando se fue a hacer esto, nosotros empezamos leyendo, hermano, Éxodo el capítulo 25, desde el 1 hasta el 9. Ahí dice todo lo que pidió. El Señor pidió 15 materiales. Entre esos, hermano, había piedras que no las tocamos, no las vimos, porque las piedras, hermano, las tenían los sacerdotes en el pectoral. No hablamos nada de eso, no hablé nada de la vestidura de los sacerdotes, o sea, no hablé nada de eso, no nos quedó tiempo para hablar. Hermano, hay un tema hermosísimo para hablar de lo que todos son las vestiduras de ellos, todo lo que ellos tenían y lo que hacían. Hermano, el arca era el primer mueble que, según dijo Dios a Moisés que hiciera, y todo dijo que lo hiciera, hermano, conforme a como se le había dicho que lo hiciera. No le podía cambiar nada. Todo fue, hermano, dado por Dios. Todo lo que Moisés hizo, él no lo hizo a su manera, él lo hizo a la manera de Dios. Todo. Y empezó, hermano, con la construcción del arca, y terminaron, hermano, con el altar del holocausto y el atrio. Porque, hermano, ¿por qué le dijo Dios que empezara con esto? Porque, hermano, primero es Dios. Él es el primero de todo. Hermano, Él creó todo este universo, y de pronto algunas personas se preguntan: ¿y quién lo creó a Él? Es cierto. Pero Él, hermano, es desde la eternidad. No hay más nada que decir. Entonces, Él es el primero. Por eso Él dijo que hicieran el arca, hermano. Como hemos hablado en lo largo de estas enseñanzas, madera habla de la humanidad, y el oro, hermano, recubierto habla de la divinidad. Entonces, hermano, esa arca está dando una tipología de nuestro Señor Jesucristo, como todas las piezas que nosotros vimos. Hermano, el tabernáculo, todo lo que hay ahí es una tipología del Señor Jesucristo. Y hay algunas cositas en el arca que se refieren a la iglesia, pero, hermano, el eje central era Él. Él quería habitar, hermano, en el pueblo, pero como Dios es espíritu, entonces, hermano, le ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo para Él poder estar como cerca del ser humano. A Dios le gusta estar cerca de nosotros. De pronto no le gusta la soledad, ¿verdad? Yo creo que a ninguno nos gusta la soledad, pero el Señor siempre ha querido. Con ellos, hermano, lo hizo visiblemente. En ese lugar santísimo, hermano, siempre permaneció la gloria de Dios. Siempre estaba ahí. Él estaba ahí. Allá no podía entrar nadie. El sacerdote entraba una vez al año, el sumo pontífice, porque los sacerdotes entraban hasta el lugar santo, pero el sumo pontífice entraba hasta el lugar santísimo una vez al año, con sangre ajena, para derramarla. ¿En dónde? La palabra de Dios dice que el sacerdote entraba con sangre ajena, trayendo sangre, hermano,
para pedir perdón por él, por lo malo que había hecho, y para pedir perdón por todo lo malo que había hecho el pueblo. Entonces él entraba con esa sangre de un cordero que no tenía ningún pecado, pero que tuvo que pagar un precio, ¿cierto? Entonces el cordero lo mataban y esa sangre, hermano, entraba al lugar santísimo. La palabra de Dios dice que el sacerdote entraba amarrado. Ustedes lo han escuchado, yo creo. Dice que amarraban al sacerdote. No sé de qué lado, de la cintura, creo que era que lo amarraban. El vestido del sacerdote tenía unas campanillas en el borde. En el borde de todo el vestido habían campanillas. ¿Para qué se ponían las campanillas? Las campanillas se ponían para que cuando el sacerdote caminara, sonaran las campanillas. Se decía: no lo mató el Señor, está vivo el sacerdote, está vivo. Hermano, esas campanillas hoy nos hablan del Espíritu Santo, que aún todavía suenan aquí en la iglesia, ¿cierto? Que aún todavía cuando nos metemos en la presencia de Dios allá en nuestros cuartos y sentimos la presencia de Dios y comenzamos a glorificarle y hablar en unas lenguas, hermano, inefables que solo Él las conoce. Hermano, eso está indicando que nuestro sumo pontífice está vivo, que nuestro Dios sigue siendo vivo y que se está manifestando todavía en nuestras vidas y que podemos sentirlo y que podemos glorificarlo. Entonces, hermano, él entraba a ese lugar a rociar sangre. ¿Dónde la echaba? En la tapa que se llama el propiciatorio. Porque, hermano, el propiciatorio era la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el sacerdote derramaba sangre, la ira que tenía el Señor, porque de pronto un año esperando que entrara un sacerdote, yo creo que ya estaba como con ganas como de salirse de ahí y destruir el pueblo, acabarlo. Porque, hermano, se luchó con el pueblo de Israel, se luchó. Dios lo bendecía y ellos, hermano, de una y de otra manera hacían lo malo. Siempre haciendo lo malo, siempre haciendo cosas. Hermano, y de verdad que hoy en día casi que es igual, ¿cierto? Porque Dios nos ha llamado para que seamos santos, para que vivamos en su presencia, para que le sirvamos a Él, hermano, de una manera excelente. Y, hermano, y hacemos cositas que al Señor le desagradan. Y a veces de pronto el Señor quisiera decir como que hasta aquí los acompaño. Yo como que los voy a dejar solos a ver qué es lo que van a hacer. Pero Él en su misericordia, hermanos, en su gracia, cuando esa sangre se derramaba, dice que se opacaba la ira de Dios. Hay un texto en la palabra de Dios, dice que Dios está irado con el impío todos los días. Todos los días está irado el Señor con el impío. Y yo creo que quisiera destruirlo. Pero ¿sabe por qué no lo ha destruido Dios? Porque, mis hermanos, ese sonar de las campanillas, entonces cuando Dios de pronto está como irado y que quiere destruir al mundo, de pronto aquí en estas congregaciones que tenemos, comenzamos a adorar a Dios, a elevar unas palabras de oración, unos cánticos, y, hermano, y eso suben a la presencia de Dios y le quitan la ira a Él. Entonces Él dice: no voy a destruirlos todavía, voy a darles otra oportunidad más. Y el Señor está dando oportunidades todos los días a cada una de las personas de este mundo para que tomen una decisión de arrepentimiento. Porque, hermano,
Si nosotros que tratamos de vivir en la justicia, ¿cierto? Que decimos que somos justos. Por ahí en una de las cartas de Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el pecador y el impío? ¿A dónde? Hace algún tiempo en mi pueblo, donde estoy, ha sido, los Santanderes se constituye por ser muy religiosos. Allá pueden haber obras, hermano, de 20 años. En estos días voy a ir a una congregación a enseñar la mayordomía de Cúcuta hacia adentro, de Pamplona para arriba. Hermano, esa congregación, de haberla sacado, yo creo que tiene 30 o 40 años. Y me dice el hermano Irlenson que van al culto como 20. Muy bonito, sí dice. Un frío, digo, estos días estaba Josero: Ever, venite bien preparadito porque aquí se está haciendo frío. Hoy la calor me estaba absorbiendo y allá toca llevar abrigos. Pero hermanos, complicado de pronto, ¿sí? Y estaba un sacerdote y había un ayudante de él. Íbamos pasando algunos de nosotros, eso fue ahí en la calle, una de las calles de Ocaña, y nos quedaron mirando. Y había otra persona cerca de ellos. Entonces el ayudante del sacerdote le dice: mire esos evangélicos que van allá, que se descaminaron de la verdad, que se salieron de la iglesia verdadera, esos van para el infierno derechitos. Dijo él, no, se lo dijo al sacerdote católico. Y él le dice, lo quedó mirando y le dijo: hijo, si esos que usted dice que van derechitos para el infierno viven también, porque los he visto, personas que no, a veces no les encuentro, no tachan. Si ellos van para el infierno, ¿para dónde iremos nosotros? Sí, ese hombre tenía algún conocimiento de Dios, y ojalá que si no ha conocido la palabra, ojalá que la conozca, porque tiene algo. Entonces, hermanos, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el pecador y el impío? Si nosotros que tratamos de predicar la justicia, hermano, ¿dónde aparecerán los otros que no son justos? Porque nosotros de pronto leemos un texto que dice: Dios miró desde los cielos y no vio a ninguno justo que buscase a Dios y quisiera el bien. A ninguno. No había nadie. ¿En dónde no lo vio? Ahí sí hay que aplicar las 5 reglas elementales de la Biblia. ¿Y por qué lo dijo? ¿Y a quién lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? Pues hermano, esas palabras las dijo porque es que ninguno se justifica por la ley. Porque por la ley ninguno, hermano, pudo salvarse. La ley eran 10 barrotes donde se decía: usted tiene que cumplirlos para que viva. Pero ahora, hermano, en esta dispensación de gracia, no es cumplir para vivir, ahora es vivir para cumplir. Y hermano, y somos libres, porque la palabra de Dios dice: todas las cosas te son lícitas, pero no todas convienen. Dios no quiere amarrarnos con nada. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos espontáneos, que nosotros seamos libres. Dios no quiere que cada uno de nosotros nos tengan una persona tras de nosotros para que no hagamos el mal. No, Dios no quiere eso. Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos en su palabra, enredados con todo lo que hay aquí en el mundo. San Juan, hay un texto que dice: ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a él. Pero yo no los voy a sacar de ahí, yo los voy a dejar ahí.
Porque es que ustedes ahí son luminares, ¿cierto? Como decía el hermano esta mañana. Por allá en un barrio bien feo, un poco de pentecostales viviendo también como feos. Pero Dios los tenía allá para que fueran luminares para esas personas. Y de pronto el barrio no se perdiera tanto más. Bueno, escogió a algunos. Ojalá que de allá los saque, ¿cierto? Que no los deje todo el tiempo allá. Y que mande otros para allá, ¿cierto? Porque yo creo que nosotros necesitamos crecer en nuestra vida y en nuestra economía, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, mis hermanos, esa arca es una tipología total del Señor Jesucristo, una representación, hermano, en la antigüedad. Y ahora, hermano, esa arca, ese propiciatorio es el Señor Jesucristo, que pagó, hermano, por nosotros el precio que había que pagar en una cruz. Dio su vida. Esos querubines que están ahí con sus alas extendidas y tienen el rostro, ¿cómo lo tienen? Podíamos ampliarlo para que se vea. Están con las alas abiertas, cubriendo todo el propiciatorio, ¿cierto? Y están, ¿qué? Mirando al propiciatorio. Esos querubines, hermano, estaban reconociendo que ese propiciatorio era el Dios eterno. Entonces, hermanos, para nosotros vivir una vida cristiana excelente, tenemos que estar puestos así, siempre mirando el propiciatorio, siempre mirándolo a Él. Y vuelvo y les digo el texto: mírenme a mí todos los términos de la tierra para que sean salvos. A Él es que hay que mirar, porque, hermanos, si lo miramos a Él, en Él vamos a encontrar, hermano, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo necesitamos nosotros vivir? La palabra de Dios dice que dentro del arca habían tres cosas. Había una urna de oro y habían echado un gomer del maná. Porque, hermano, cuando el pueblo de Israel salió del desierto y Dios lo metió a una tierra prometida donde había leche y miel, porque el maná nos habla, hermanos, de la necesidad de cada día. El maná salía todas las mañanas, lo recogían y se lo comían. Y no se podía ni guardar, porque si lo guardaban al otro día les producía gusanos. Entonces el maná era la necesidad de cada día. Allá, como dice aquí, en la sombra, en lo antiguo. Pero después, hermano, el pueblo entró a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Y hoy en día, hermano, nosotros tenemos esas bendiciones, porque las ventanas, porque las puertas están abiertas cuando nosotros le somos fieles a Él. Dios quiere bendecirnos. Entonces ese maná que estaba ahí era una representación, se guardó, porque, hermano, no se volvió a ver más el maná. Yo no sé, hermano, si aún conservarán eso. No sé si en algún lado. Escuché por ahí una noticia que en Israel están tratando de reunir todos los utensilios, todas las cosas que tenía el tabernáculo y el templo de Salomón, porque van a volver a edificarlo, van a hacerlo nuevamente. Yo no sé quién irá a estar allá, pero según por ahí los estudiosos dicen que el que quiere reinar ahí es el anticristo, porque él se viene a hacer pasar como Dios. No sé hasta dónde pueda ser cierto, pero, hermanos, ese maná estaba representando la necesidad del día. Estaba una vara, la vara de Aarón, que reverdeció. La palabra de Dios dice que iban a escoger a la tribu de Leví, una tribu para que oficiara el sacerdocio. Entonces cada una de las tribus dejaron caer sus varas. Y al otro día fueron a mirar, y la única vara que había reverdecido era la de Aarón. Dios escogió a esas tribus de Leví para que fueran los sacerdotes y oficiaran el culto. Oficiaran el culto. Y, hermano, eso habla de un florecimiento de esta iglesia. Porque, hermano, una vara seca que no tenía agua ni estaba enterrada floreció.
hermano, nosotros hemos florecido donde de pronto no había mucha humedad. Pero hermano, Dios, por su palabra, que es un agua bendita, comenzó a regarnos. Y qué bueno, hermanos, que nosotros estemos siempre plantados junto a aguas, junto a arroyos, porque eso es lo que dice el Salmo número 1, ¿cierto? Que nosotros estemos por ahí, hermanos, sembrados junto a arroyos, porque si estamos ahí, dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo, hermano, todo lo que hace prosperará. Entonces, todo lo que usted se ponga a hacer en las manos de Dios, y estando usted fundado allá, que sus raíces estén por allá, en el agua, que esta palabra bendita, hermano, a usted le va a florecer todo. Y todo lo que haga, prosperará. Estaban las 2 tablas que se le habían dado a Moisés allá en el monte donde se escribieron la ley. Entonces, hermano, esas 3 cositas, allá están, miren la figura, la urna donde estaba el maná, la vara que reverdeció y las tablas, que hablaban del antiguo pacto, que hablaba eso. Entonces, allá estaban, ahí en esa arca, no sé, por ahí hay un texto que dice, creo que es en Reyes, que cuando abrieron el arca, dice que una sola cosa había. Dice, no había nada sino solamente las tablas en el arca, cuando lo llevaron al templo de Salomón. No sé qué pasó con la urna donde estaba el maná y la vara, no sé, pero dice el texto, ya de pronto cuando fueron a hacer el templo de Salomón, que abrieron y no estaba solo las tablas, dice. Era lo único que dejaron ahí en el arca. Hermano, eso nos habla de la ley. Pero ya nosotros, hermano, ya no estamos en la ley. Pero hay que vivir en la ley, ¿o no? ¿Sí? Porque, hermano, la palabra de Dios dice que la ley es buena y santa, ¿cierto? Porque por la ley se conoce el pecado. Porque donde no hay leyes, no podemos decir esto es malo, esto es bueno. Pero la ley nos hace decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no hay que hacer. O sea, que esos mandamientos están vigentes hasta ahora. Están vigentes. Eso sigue, hermano. Nosotros debemos de vivirlos y de cumplirlos para ser santos. Y no solo son 10, son muchos más de 10. Yo lo único que digo, que el único de pronto mandamiento de los 10 que hoy no está es en el guardar el día de reposo. Porque Gálatas, el capítulo 4 y el verso 9 dice: ¿ustedes por qué quieren volver de nuevo a los flacos y pobres rudimentos para volver a servir en ellos? ¿Guardáis los días? ¿Guardáis los meses? ¿Guardáis los años? Mire que está hablando, o sea, algo que abolió el Señor, mas ahora conociendo a Dios. Y él como que dice, ¿será que nosotros conocimos a Dios? Dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a servir o a esclavizarse? Y el 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. O sea, uno de los mandamientos que quedaron abolidos y que no se cumplen ahora es ese. Creo que era el cuarto, sí. El cuarto mandamiento, que era el guardar el sábado, si no me equivoco, era el cuarto. Quedó abolido. Pero los otros, hermanos, siguen siendo. Y de pronto hay un poquito más. Y de pronto algunos dicen que los mandamientos para los hombres eran 10 y para las mujeres eran 9. Porque hay un mandamiento que dice, y no desearás la mujer de tu prójimo. Pero no dice que la mujer no deseara el hombre. Entonces para los hombres habían 10 y para las mujeres habían 9. Según lo que la gente por ahí a veces dice. Pero vean, mis hermanos, nosotros hoy ya no estamos
en la ley. Ahora tenemos un nuevo pacto. Tenemos una nueva criatura en nuestras vidas que se efectuó, hermano, en la cruz del Calvario. Entonces esa arca, hermano, es una tipología totalmente del Señor Jesucristo. Es una tipología reconociéndolo a Él. Pero, hermano, Él sigue siendo, hermano, hoy ese propiciatorio, que es el que, hermano, hizo una proposición y dio su vida en la cruz para, hermanos, para Él pagar todos nuestros pecados y darnos, hermano, la entrada al lugar santísimo. Podíamos mirar un poquito la imagen anterior y miramos un poquito el velo que hacía una separación del lugar santo al lugar santísimo. La palabra de Dios dice que estas cortinas eran tan fuertes que 7 caballos alando de un lado y 7 caballos alando de otro lado no las rompían, esas cortinas que estaban allí en el lugar. Se separaban del lugar santo al lugar santísimo. Allá los sacerdotes no entraban. Decimos que solo entraba el sumo pontífice una vez al año, amarradito con sangre ajena, y si se moría, se llevaba alguna contaminación, las campanillas no sonaban, entonces los jalaban para sacarlo, porque ya no podían entrar, porque el que entraba lo mataba. La palabra de Dios dice que cuando David fue a traer el arca, donde la tenían, que la quería rescatar, y dice que la llevaban en un carruaje, dice que llevaban el arca y el carro donde lo llevaban se tropezó y se quiso voltear, y hubo un amigo de David, muy buen amigo, y le puso la mano. Usa. Dice que David le hizo duelo. Eso, si no me equivoco, está en Primera de Crónicas, el capítulo 5, o es el capítulo 13, verso 5, si no me equivoco. Entonces dice que a lo que le puso la mano, la ira de Dios le cayó y lo mató. Porque, hermano, los que no tenían los que no estaban dedicados para llevar los utensilios, que eran los levitas, ninguno podía tocarlo porque, hermano, se moría. Por aquí yo tenía la cita. Primera de Crónicas, el capítulo 13, del verso 5 hasta el 14. Y dice que esa arca, hermano, fue llevada a una casa, porque David dijo: no, yo esto no me lo llevo para allá, esto está como muy bravo. Y lo dejó por allí en la casa de Obed. Pero, hermano, tuvo 3 meses esa arca ya, hermano, y eso fue una bendición para esa familia. Hermano, los trastes viejos que habían los echó para afuera. Todo comenzó a ser nuevo, camas nuevas, muebles nuevos, carros nuevos. Porque, hermano, cuando entra la presencia, cuando entra el arca, la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, todo comienza a funcionar bien. ¿Sí? A funcionar bien. Dice la palabra de Dios que cuando el arca también la llevaban para pasar el río Jordán, para cruzarlo, hermano, dice que el río se desbordaba. Pero cuando los que llevaban el arca tocaron la orilla del río con el arca, dice que el río se detuvo. Se detuvo el río. Y, hermano, ahí hay una explicación muy bonita, porque le dieron orden para que sacaran piedras, 12 piedras del fondo del río, las pasaran al otro lado, representando a las 12 tribus de Israel, para hacer el altar, para que cuando los jóvenes preguntaran qué era por qué estaba eso ahí, ellos le iban a contar a sus hijos que Dios los había cruzado
El río se lo había detenido y ellos habían cruzado porque la presencia de Dios iba con ellos. También dice que hizo 12 piedras también en el fondo del río. Hizo también un altar y dice que permanece hasta hoy. Me gustaría ir a ese río. Y si no soy capaz de bajar allá hasta la profundidad, si está muy grande, hasta bucear, a ver si aún todavía están esas 12 piedras ahí, porque dice que aún permanecen hasta hoy. No sé cuántas veces habrá crecido el río y esas piedras deben de estar ahí. Entonces, mis hermanos, para nosotros poder entrar a ese lugar y poder ver la majestad, hermano, había que romper esas cortinas. Las cortinas dice que eran de lino fino, ¿cierto? Esas cortinas, dice, compuestas por 4 columnas de madera de acacia cubiertas con oro, 4 bases de plata para sostener las columnas. Dice, el velo hecho con los mismos materiales de la entrada del atrio y la entrada del lugar santo, lino fino torcido, azul, púrpura, carmesí, con la excepción que tenía grabados querubines sobre sí. Las cortinas, hermano, que separaban la puerta para entrar al lugar santo, tenían los mismos colores. Eran los mismos materiales, pero en excepción de estas, dice que tenía unos querubines que estaban labrados, que se los habían puesto a las cortinas, y esos querubines eran de oro, que los tenía las cortinas. Hermano, y esos querubines nos están hablando lo que dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 4, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén. Y dice que para que no fueran a tomar del árbol de la vida, dice que Dios puso querubines con espadas que se revolvían para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces esos querubines se están representando, y cada vez que el sacerdote miraba, allá no podemos entrar. Allí están los querubines y tienen las espadas, y si me voy a meter, me matan. El que quería pasar allá tenía que dejarse, el que quería coger del árbol de la vida tenía que dejarse cortar por la espada. Y hoy en día, hermano, esa espada la tenemos aquí. Dice que esta es la espada, ¿cierto? Que tiene filo por lado y lado. Donde se quiera meter, lo va a cortar. Entonces, hermano, usted debe de morir. Usted tiene que morir al pecado y volver a resucitar con una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mis hermanos, ahí está ese velo que para poder entrar allí, hermano, sucedió algo muy especial. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y estaba pagando, hermano, lo que nosotros debíamos, dice que cuando Él botó la última palabra, dijo: consumado es. Y ya expiró y se murió. Dice la palabra de Dios que el velo se abrió de arriba a abajo. No empezó de abajo hacia arriba, porque si nosotros lo hubiéramos ido a romper, yo creo que lo habíamos empezado de abajo. Pero empezó de arriba abajo, dando a entender que el que lo abrió fue el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar Hebreos, el capítulo 10, el verso 19. Porque cuando Él murió, hermano, el velo del templo se rasgó. Fácil. No necesitaron fuerza para abrirlo. Una mano invisible lo abrió. ¿Para qué? Para que quedara el camino libre para poder entrar al lugar santísimo. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne que fue rota. Cuando Él, hermano, le abrieron el costado, hermano, si abrió esa oportunidad de poder entrar nosotros, porque Él derramó toda su sangre para que nosotros pudiésemos entrar y poder, hermano, tener el camino abierto. Hoy está ese camino abierto. Hoy tenemos la oportunidad, hermano, de poder lograr entrar al lugar santísimo. Habían 4 cortinas puestas, hermano, en el techo. 4 cortinas que estaban, hermano, poniéndolo para cubrir todo lo que había, todos los espacios para cubrirlos en el tabernáculo. Y dice que la primera cortina, en Éxodo del capítulo 26, desde el 1 al 7 hasta el verso 14, dice: y el tabernáculo estaba hecho de 4 cortinas diferentes, dando testimonio de que Cristo, como el verdadero tabernáculo, no debemos olvidar que el tabernáculo es un tipo de Cristo en los días de su carne. El tabernáculo se podría transportar con facilidad y cada uno sabía lo que había de llevar. Lo miramos esta mañana en Números, el capítulo 3, del verso 25 hasta el 39. La primera cortina estaba hecha de lino fino, azul, púrpura y carmesí. El lino habla de la justicia de Dios. El azul habla de la naturaleza divina, Jesús que descendió del cielo. La púrpura habla de realeza, Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. El carmesí habla del sufrimiento de Cristo como aquel varón experimentado en quebrantos. Isaías el capítulo 53. Cristo, hermano, merece siempre nuestro primer lugar para poderlo reconocer a Él como lo que Él es. La segunda cortina, hermano, era de pelo de cabra que habían tejido nuevamente las mujeres. Están aquí presentes. Las mujeres estuvieron presentes en la fuente de bronce. Fueron con todos los espejos que tenían las mujeres, que se despojaron de sus espejos. Eso quiere decir que las mujeres se despojaron de su vanidad, porque lo que más quiere una mujer es un espejo para mirarse cómo está, a ver si está bonita o está fea. Entonces dice que las mujeres se despojaron, no todas, dice que las que estaban por ahí cerca fue las que depositaron los espejos para hacer. Entonces aquí, hermano, vuelven otra vez las mujeres. Dice que las mujeres, dice, la segunda cortina era de pelo de cabras que habían tejido las mujeres hebreas. Note lo laboriosas que eran estas mujeres para hacer estas cortinas tan largas. El pelo de cabra lo usaban para hacer los vestidos de los profetas, y eso nos habla de separación. Eso indica que en primer lugar Cristo se separó para el Calvario, para la redención, y también habla de la separación del creyente, que todo el que conoce a Cristo se separa de las cosas del mundo. Hermano, Cristo se separó para Él morir en la cruz del Calvario. La tercera cortina, hermano, estaba hecha de cueros de carneros teñidos de rojo. El carnero era un animal que lo usaban para la consagración. Éxodo capítulo 29, 19. Y nos habla en primer lugar de la consagración de Cristo. Cristo dijo: por ello yo mismo me consagro. Eso está en San Juan el capítulo 17, 19. El Señor está diciendo: yo me voy a consagrar. Y podía usted pensar y decir: ¿sería que Cristo no era consagrado? Sí, porque usted puede decir Jesucristo consagrándose. Pero ¿de qué está hablando ese texto?
hermano, de este texto está hablando de la consagración que iba a hacer el Señor Jesucristo. No para tener una vida excelente porque Él la tenía. Él se estaba consagrando para ir a morir por nosotros. Por eso se consagró Él. Pero si Él era consagrado, Él estaba hablando de la obra redentora. Hablaba de toda la consagración de todos los hijos de Dios. Y la cuarta cortina estaba hecha de cueros de tejones. Estas cortinas no eran muy bonitas. Los tejones, hermanos, son unos animalitos pequeños. Parecen a los curís. Yo no sé cuántos animalitos de esos tuvieron que matar para hacer una cortina tan larga. Era cortina larga. Pero comenzaron a coger los animalitos y a matarlos y comenzaron, hermanos, a pegarlos, a tejerlos. Cada cuerito de esos animalitos lo iban pegando. Hermano, dice que el cuerito de esos animales era como impermeable. Entonces esa cuarta cortina estaba puesta, hermano, de último. Porque esa cortina nos habla, hermano, esa cortina nos está hablando de, ahora se me fue por aquí, de vigilancia. Esa cortina nos habla de vigilancia. Esa cuarta cortina que estaba puesta era la que cuando venían los problemas del viento, esa cortina era la que estaba ahí soportando todo. Todo lo soportaba esa cortina. Y eso nos indica, hermano, que nosotros, hermanos, debemos de vivir impermeablemente. Que estemos siempre velando y llorando, que haya vigilancia en nosotros para que nada, hermano, nos vaya a dañar, ni nosotros vamos a perder esta salvación que nosotros tenemos. Porque la palabra de Dios dice, ustedes deben de guardar toda su vida para que no vayan a perder esta corona, para que no pierdan esta corona que Dios les tiene reservada. Hay una corona, hermano, para cada uno de nosotros. Pero, hermano, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted quiere estar firme, hermano, mire a ver cómo hace para no caerse. Entonces, hermano, esa cortina era como la más feita. De pronto habían personas que pasaban y decían, bueno, ese tabernáculo no se ve tan bonito. Aunque yo les quisiera decir, las cortinas que estaban puestas afuera, no adentro, porque esas cortinas estaban ya adentro, no estaban afuera, pero las otras que estaban afuera estaban allí metidas entre bronce, hermano. Y esas cortinas finas metidas entre bronce, cuando salía el sol botaban un resplandor. El bronce, hermano, botaba una luz. Eso se veía hermoso. Pero la cortina de adentro, la última, no era muy bonita. A veces, hermano, hay personas que vienen al culto y a veces, hermano, cantamos feo. De verdad, gracias a Dios. Aquí en esta congregación, hermano, hay un grupo de alabanza, hermano, excelente. Qué voces. Todos los que cantan aquí, hermano, uno queda sorprendido. Excelente. Pero, hermano, hay momentos, hermano, hay congregaciones donde, hermano, nosotros cantamos y se escucha feo, hermano. La gente pasa por allá y por fuera, dicen, yo por allá no entro, eso está muy horrible. ¿Sí? Porque, hermano, de verdad, habemos hermanos que cantando, hermano, nos desentonamos hasta dando un saludo. Entonces, mis hermanos, a veces se escucha no muy bueno. La gente decía, ese tabernáculo es feo. Pero, hermano, para poder ver la gloria, para poder ver, hermano, esa cortina que estaba de primero, que estaba cubierta, que no se veía, que solo lo podían ver los sacerdotes cuando entraban, que solo lo podía ver el sumo sacerdote. Pues, hermano, cuando el Señor Jesucristo murió y nos abrió el camino, hermano, Él dijo, ustedes pueden entrar, ustedes son sacerdotes y ustedes pueden entrar a este lugar y van a comenzar a contemplar la hermosura.
hablaba con el hermano que me estaba ayudando, ¿cierto? Hablábamos cuando él me ayudaba y él miraba todas esas bases y decía: qué cosa tan hermosa es ese tabernáculo, todos esos muebles, cómo los hacían, decía él. Hermano, para poder las personas ver lo hermoso que estaba dentro del tabernáculo, tenía que ser sacerdotes o eran los únicos que podían entrar. Mis hermanos, hay momentos que hay personas que de pronto afuera no nos escuchan bien, no quieren venir, pero cuando ellos entran, hermano, aquí y comienzan a oír la palabra de Dios, cuando comienzan a ver todo lo que Dios tiene aquí adentro, hermano, ellos comienzan a mirar la grandeza que hay aquí en este lugar. Y por eso, hermano, cada uno de nosotros estamos aquí en esta noche, porque un día venimos, hermano, a este lugar. De pronto, no sé, nos trajeron, no sé de qué manera, pero que cuando comenzamos a oír y a contemplar las cosas hermosas que habían aquí, hermano, nosotros nos quedamos aquí. Hay algunos que vienen y se devuelven. Hay una historia por allí que un hermano y el pastor invitó a una campaña y comenzó a decir: vamos a una campaña que tenemos, vamos a traer al mejor predicador que hay en la iglesia. Eso es una bomba. Este predicador es lo máximo, tiene un buen léxico, cómo habla de bien, cómo se expresa. Y llegó el día de la fiesta, pero un hermano le dijo a un duro del pueblo, a uno que era así como bien estudiado, y le dijo: hermano, amigo, yo lo invito al culto, sabe que vamos a tener una campaña y traemos un predicador, pero eso es un bravo ese hombre, eso habla excelente, eso estudiadísimo, predica lindo. Y él fue, y de verdad, hermano, una exposición de la palabra excelente. Cuando se terminó el culto, el hermano fue y le dijo: amigo, ¿cómo le pareció el culto? Digo: muy bonito. El predicador, uy, excelente, cómo habla de bien, como usted me dijo, bien. Pero después de un tiempecito había otra campaña y el hermano dijo: voy a volver a invitar al amigo. Y se fue y le dijo: amigo, tenemos otra campaña. Yo lo único que sí le quiero decir es que el predicador que nos traemos esta vez es sencillo, no tiene buenas palabras como el otro que usted escuchó. De pronto no tiene una buena expresión, de pronto dice palabras por allí malas. Pero él fue al culto. Y cuando comenzaron, hermano, a cantar, y cuando el hermano comenzó a predicar, el hermano miraba al amigo que había traído, y mientras él lo miraba, dice que él lloraba y lloraba, hermano. Y cuando se terminó el culto, el hermano se le acercó y le dijo: ¿cómo le pareció el culto? Dijo: hermosísimo. Y dijo: ¿y el predicador? Y él no dijo nada del predicador. Dijo: qué Cristo tan maravilloso estoy viendo hoy. Porque, hermano, cuando nosotros venimos aquí, de pronto a cazar errores, de pronto a mirar quién fue el que predicó, de pronto dice: no, yo no quiero ir porque el que predica es fulano hoy y no me gusta oírlo, hermano. Pero cuando nosotros ojalá nos dedicáramos a venir a glorificar a este Cristo glorioso, a llenarnos de la presencia de Dios en este lugar, donde podemos sentir la gloria de Dios y podemos comenzar a hablar en nuevas lenguas y llenarnos de Él para poder vivir en santidad. Yo les voy a invitar, hermanos, a que estén de pie en esta noche, porque, hermano, aquí tenemos un Cristo maravilloso. Ya no tenemos, hermano, un tabernáculo para poder nosotros de pronto, de vez en cuando, y traer de pronto un cordero para sacrificarlo y para poder tener la paz. Pues el Señor Jesucristo se ofreció, como dice Hebreos,
con una sola ofrenda, porque el Señor dijo: ya yo no quiero más sangre de machos y de toros cabríos. Hastiado estoy de esas ofrendas, ya yo no quiero más sacrificios. Entonces, hermano, Él se despojó a esta tierra, vino y se manifestó ese Dios todopoderoso que no necesitaba venir de allá, porque Él, hermano, no necesitaba venir de allá, porque Él es Dios, siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Los que lo necesitamos somos nosotros. A Él, hermano, no le interesa si usted viene al culto, se consagra. Él sigue siendo Dios por encima de todas las cosas. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Así que, mi hermano, la palabra de Dios dice: ya yo no quiero esa sangre de toros cabríos, de machos cabríos. Entonces dice que Él se ofreció, hermano, como una ofrenda perfecta. Una ofrenda, hermano, perfecta. Esa ofrenda, hermano, la hizo Él allá en la cruz. Un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él es el cordero perfecto que se despojó de su trono, vino y murió, y, hermano, y nos abrió el camino nuevo para que nosotros podamos entender y comprender la majestad y la grandeza. Y si a usted aquí, hermano, hay momentos que siente gozo y alegría, y cuando se mete en la presencia de Dios, y usted, hermano, como si lo subieran no sé a dónde, ¿cómo será aquel día, hermano? Porque el Señor no tarda ya en venir. Este mundo, hermano, está lleno de pecado. Dios está hasta la coronilla ya. Él está diciendo: yo creo que ya tengo que venir. Entonces, hermano, podemos hablar de lo que dice Apocalipsis en el capítulo 19 y en el verso 6 y 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y se nos ha dado que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Celestial, por tu palabra, por este culto maravilloso que hemos tenido. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de los que pueden oír tu palabra día a día, Señor Jesús. Que podamos entenderla, que podamos cada día cumplir, Señor, tu palabra y vivir en santidad contigo. Oh Padre Celestial, que cuando vengas, y ojalá fuera pronto, no nos vayas a encontrar por allí con manchas ni nada. Por favor, Señor, si hay algo que está estorbando en mi vida, límpiame, Señor, por favor, porque no me quiero quedar en este mundo cruel y perdido. Yo quiero estar en tu presencia para de pronto, hermano, no mirar de pronto estas paredes, sino contemplarlo a Él en su grandeza. Gracias, Señor, gracias.